Bueno amigos, y seguimos abordando otros temas en política, pero antes permítanme ustedes presentar esta publicación, La Verdad Municipal, Regional y Cooperativista. Esta es del colega justamente Óscar Olórtigue Chávez. Es un distinguido amigo, él fue también decano del Colegio de Periodistas de Lima en algún momento, de modo que esta es una buena publicación a todo color, con una serie de anuncios en la primera. Bueno, en todo caso queremos augurar los mejores éxitos a Óscar Olórtigue y aprovechar este momento para invitarlo, a ver si viene la próxima semana por acá para conversar, porque aquí hay pues un conjunto de fotografías de representantes de diversas instituciones de Lima Norte, así que esperemos conversar con Óscar Olórtigue para que nos dé más detalles sobre el incremento y la aceptación de esta publicación que es La Verdad Municipal, Regional y Cooperativista. Así que ya saben amigos, hoy día es su cumpleaños, caramba, es un gran abrazo Óscar Olórtigue. Sabemos que hoy día es tu diablo, el día de tu diablo, así que déjese usted ver para darle un abrazo, pero en todo caso a la próxima semana estaremos por acá. Más vale tarde que nunca. Permiso amigos. Bueno, sigamos ahora. Sigamos siempre en política, que hay muchos temas, porque lo ideal sería comentar y que ustedes amigos puedan participar en estos temas. Yo creo que nuestra sociedad debe participar de manera directa en todos los programas políticos que hay, que no hay muchos en Lima, pero de los pocos que hay como este, que le brinda a usted la gran oportunidad de poder opinar, ¿no es cierto? Y medir, digamos, secuencialmente todo el panorama de la política nacional. Hoy vamos a hablar, dice aquí, hay un titular, hay desesperación por eliminarme. ¿Quién lo dice? Es el expresidente García. Dice, desesperación por eliminarme, ¿no? Seguramente el presidente naturalmente se está preparando para ser un candidato a la presidencia de la República. Dice Alan García, luego de aprobarse 3 informes de la mega comisión. Claro, él está feliz porque hasta ahora no le encuentra ninguna responsabilidad. Han caído varios de sus principales colaboradores. Inclusive está ahí el exministro Pastor, entre otras personalidades políticas. Sin embargo, agradece que no le encuentren desbalance patrimonial. Según algún sector de la política, dice que no cante aún victoria, porque las cosas no están definidas. Y efectivamente hay varios todavía casos por verse, como por ejemplo agua para todos y decreto de urgencia, entre otros temas que todavía falta por deliberar. De manera que creo que, sin embargo, el expresidente demuestra su alegría, su entusiasmo, porque hasta ahora no se le toca. Esa es la política. Pero, sin duda, que va a llegar un momento en que va a tener, pues, van a tener que decirle al expresidente que ha cometido serios tropiezos en el ámbito de la economía, sobre todo en su primer gobierno. Su primer gobierno de Alan García fue un desastre, ¿no es cierto? Ya para qué recordar, todos aquellos que hemos vivido esa etapa, ha sido una etapa muy dura y muy cruel para todos los peruanos, pero fundamentalmente para los más pobres, porque los más pobres siempre son los que llevan pues los golpes en política, ¿no? Y la consecuencia fue una economía tremenda, yo recuerdo que por ejemplo un pan de 10 centavos costó 1 sol en ese momento. Así las cosas subieron 10 veces más. De manera que imagínense ustedes el impacto social que habría provocado toda esta situación, toda esta secuela por estas decisiones gubernamentales mal dadas por el gobernante Alan García, ¿no? Ya en el segundo gobierno, pero es un hombre de suerte, como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, porque un hombre con esta antesala, con esta experiencia de haber dirigido el país, ¿no es cierto?, hacia el desastre, hacia el caos total, ¿cómo puede haber llegado por segunda vez a la presidencia? Y ahí está su suerte, pues, porque justamente Ollantumala, que no era bien visto en ese momento como un candidato total democrático, porque él es un militar, y entonces había pues pavor, había desconcierto de cómo vamos a elegir a este militar. Preferimos, como siempre se ha dicho, vamos a elegir, ¿no es cierto?, a Alan García, que es el menos mal que existe en el momento. Que no se olvide García entonces que a él se le eligió por esa condición y por esa circunstancia, no por haber sido un estadista ejemplar, que no lo fue nunca, sino por haber sido todo lo contrario, por haber llevado la ruina al país. De manera que es un hombre después de suerte, ¿no es cierto? Vamos a ver si esa suerte lo acompaña, porque también quiere ser presidente por tercera vez. ¿Para qué tantas veces? Yo creo que aquí las leyes deben cambiar en el Perú,
porque está bien llegar a una reelección, ¿no es cierto? Pero ya buscar una segunda reelección, ¿para qué? ¿Qué cosa pretende demostrar? ¿No es cierto? ¿Qué cosa pretende demostrar un hombre que llevó a la ruina al país en un momento determinado y que un segundo gobierno más o menos trató de salvar las contingencias como consecuencia de ese desastre inicial para manejar con cierto ritmo y con cierta cordura el país? De manera que, en todo caso, yo creo que aquí las cosas no se han dicho. Creo que tendría que explicar, por ejemplo, su gran mansión que él compró en París, que no se sabe, francamente, nunca salió una foto de esa casa en París, que debe ser una residencia colosal, ¿no? ¿De cuántos metros será esa casa? ¿Serán de 500, de 1000, 2000? No se sabe, no se tiene idea. Se sabe que hay una casa en París, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, todo eso lo adquirió en el primer gobierno. ¿Y cuántas cosas más puede un gobernante adquirir y comprar sin que sepa la población? Sin que sepan los organismos importantes como son la Fiscalía, el Poder Judicial y otros organismos que han surgido posteriormente para cautelar los recursos del Estado. No se sabe, es un misterio todo eso. De manera que sería bueno que el Congreso persista para que mande una comisión a París y definitivamente puedan ahí ver efectivamente de cuántos metros de esa mansión, cuánto representa económicamente, porque debe ser una inversión de algunos millones de dólares, ya no de soles, sino de dólares. Y sabe Dios qué otros negocios puede haber tenido en el resto del resto del mundo, que no se sabe, ¿no es cierto? Entonces, yo me pregunto, un hombre que ya tuvo una participación, ¿por qué tanto afán para ser gobernante una tercera vez? Claro, no hay limitación en la Constitución. La Constitución política del Perú dice que para ser gobernante, ¿no es cierto?, hay que tener, o para postular a la presidencia hay que tener 35 años, ser peruano y no tener problemas legales. Es todo lo que dice la Constitución. De modo que puede ser sempiternamente mientras soporte y se conserve bien el candidato, puede ser pues presidente de la República, ¿no es cierto? Ahora, ¿hasta qué punto será pertinente que siendo candidato Alan García, ¿no es cierto?, él pueda recibir el respaldo popular de la población? ¿Hasta qué punto el pueblo peruano seguirá creyendo en él y sus propias huestes del partido aprista? Porque no nos olvidemos que en las pasadas elecciones, en el partido aprista, que siempre tenía una bancada muy fuerte, pues de 30 parlamentarios, era una bancada fuerte, pues, una bancada que decidía políticamente una determinada acción. Pero ahora con esta bancadita, ¿no?, de 4 congresistas que tiene en el Parlamento, ya no tiene la fuerza, pero que sin embargo siguen hablando y chillando hasta donde pueden los apristas para demostrar que todavía se sienten ellos seguramente con esa bancada otroras de 30 parlamentarios. Hay que recordarle que solamente tienen 4 parlamentarios, nada más. Eso sí, los apristas son muy unidos, porque no ocurre lo que ocurre en otros partidos, porque una bancada con 4 ahorita ya no existiría, ¿no es cierto? Ellos no, se mantienen firmes. Esa es, quién sabe, una virtud política que tienen los apristas, que saben respetar su bancada, como debiera ser. Por eso no se justifica que hayan estos conflictos entre las dos exministras, ¿no es cierto? No se justifica el conflicto que hay entre ellas, ¿no? Que entre ellas se están acusando ahora por los famosos pañales. Y se han perdido ahí casi 2 millones de pañales, que no es cosa muy, muy pobre, es una cosa muy grande, porque se afecta ahí a muchos niños en el país, pañales, ¿eh? Bueno, en todo caso creo que es materia de investigación. Pero aquí dice que un informe aprobado revela un desbalance patrimonial de 260.000 en Luis Nava y de 450.000 en Aurelio Pastor, que fue ministro de Justicia de Alan García. Eso es la conclusión que llega a esta comisión, ¿no es cierto? De manera que por ahí van a caer funcionarios, por lo menos aparentemente hay funcionarios o es funcionario de García que podrían caer, porque aquí hay una conclusión. Dice que el expresidente García agradeció al Congreso de la República por aprobar los 3 informes de la denominada Mega Comisión. Gracias, Congreso, por aprobar caso Alan García. No existe desbalance patrimonial.
gastos están cubiertos por sus ingresos, escribió ayer en su cuenta en Twitter. En fin, está pues rebosante de alegría el expresidente. Sin duda es un hombre político de perspectiva, de proyección, que se está preparando para dar ese gran brinco político en el 2016. Todo puede ocurrir en política. Hay que ver en qué medida el pueblo, considerando que solamente tiene una bancada de 4 parlamentarios, pueda tener tanta fuerza, tanto vigor esta bancada de 4 congresistas para dar un brinco espectacular y poder tener 30, pues, porque si él aspira a ser presidente, de lo que se trataría es, primero, que parlamentariamente el APRA vuelva a recuperar su sitial que siempre ha tenido en el Congreso de la República. Esa debe ser una de las principales preocupaciones de García para tener la ventaja, ¿no es cierto?, la posibilidad de ser por tercera vez presidente de la República. Pero yo me pregunto y me repregunto, ¿por qué razón ya? Aquí la Constitución debiera poner pues una medida, debiera decir, bueno, si un hombre trabajó muy bien, que tenga una segunda oportunidad, un gobernante. Pero ya no, pues oiga, reelección tras reelección, de nunca acabar. Entonces, yo creo que aquí, claro, para esto tendría que modificarse la Constitución. Tendría que modificarse la Constitución. Y tendría que hacerse una convocatoria especial en el país para que una legislatura especial se pueda ver el cambio y la modificación de la actual Constitución. Eso es un requisito infaltable, sin eso no se podría hacer. No es cuestión de reunirse y decir, queda sin efecto esto, no se puede. En consecuencia, creo que ahí está el asunto. García sabe que ya no se pueden hacer cambios en la Constitución, porque para hacer cambios en la Constitución se requieren propiamente 2 legislaturas, ¿no es cierto? Y ya no hay tiempo, pues ya se acaba, aquí le queda solamente un año al gobierno. Entonces, ¿de qué 2 legislaturas se puede hablar? Ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Porque la próxima legislatura sería en julio, ¿ya? Y el próximo julio ya se acabó el gobierno y entraría el nuevo gobierno. Ya no cabe, entonces. Fíjense ustedes, entonces quiere decir que la cosa va a seguir. Y otro de los temas que me permito comentarlo es que, siendo un creyente así total del voto preferencial, yo no veo razones para que desaparezca. La única complicación del voto preferencial es eso, que es complicado para, ¿no es cierto?, para la hora del escrutinio. Bastante complicado, voto preferencial, pero nada más. Pero de ahí es virtuoso el voto preferencial, porque usted, siendo el número 130, por ejemplo, 130, usted puede ser elegido congresista de la República. Este es un tema que lo voy a explicar en detalle en los próximos minutos. Vamos a un corte, como me pide nuestro director Carlos Chapí Ken, y vuelvo con ustedes de inmediato. Permiso, amigos.